En el antiguo reino de Nueva Granada, entre las calles se contaba que un monje se había desviado del camino de Dios. Ya no rezaba, ya no pedía por los demás. El monje se habría vuelto loco y comenzó a aterrorizar a las personas en los alrededores de su monasterio. Decidió hacer un pacto con el diablo. Debido a esto fue condenado a vivir sin cabeza. Se dice que el monje sin cabeza aparece en las noches oscuras y que si alguien se le cruza en el camino será perseguido por el resto de su vida. También se cuenta que el monje sin cabeza busca venganza contra aquellos que lo traicionaron en vida y que su presencia en las cercanías de un pueblo o monasterio es un mal presagio. La leyenda del monje sin cabeza es una de las historias más populares de Colombia, parce. Se dice muchas vainas, pero partamos desde aquí. Unos dicen que fue un cura que por haber revelado su religión a las personas de su pueblo lo tomaron por brujo y lo ajusticiaron, ordenaron que lo decapitaran. Otra versión, la de Fusagasugá, dice que el padre habría sido alcanzado por las maldiciones que los indígenas lanzaban sobre los que robaban sus tesoros, siendo el avaro cura aficionado a desenterrar y apropiarse de sus huacas. Distinta a esta versión, en Medellín se afirma que es el padre Serna, fundador del convento de los franciscanos. Curioso. Dicen que se trataba del alma en pena de un sacerdote que mataron porque no se dejó robar la custodia llena de hostias sagradas y que luego apareció con una sontana tan blanca que resplandecía. Según cuenta otra de las versiones de la leyenda, el sacerdote sin cabeza es el fantasma de un sacerdote que fue maldecido por Dios por haber cometido el pecado y sacrilegio de haber tenido relaciones sexuales con una mujer casada en el interior de una iglesia, sin haberse arrepentido en vida de ello. En algunas otras versiones se fusiona con la historia de otra leyenda y se cuenta que la mujer también habría sido maldita y desde aquel día deambularía como un ser conocido como la mula sin cabeza. La maldición que cayó sobre el sacerdote pecador lo mató sin darle tiempo de confesarse y por ello obligó a su alma a deambular como fantasma de una persona decapitada, la cual ocultaría su calavera entre el ropaje producto de la vergüenza de sus actos. Y es que el origen de la leyenda del monje sin cabeza no está claro, parce. Se ha contado de diferentes maneras en varias partes del mundo. Sin embargo, se cree que la leyenda tiene raíces en la Europa medieval, donde la figura del monje era vista como un símbolo de moralidad y de la rectitud religiosa y cristiana. A ver, la leyenda pudo haber sido influenciada por las historias de castigos divinos que se utilizaban para asustar a las personas y mantenerlas en su camino recto. Además, en la Edad Media, la figura del diablo y sus pactos con los mortales eran temas populares de la cultura y la literatura. Así todo como la cultura geek, algo así, tal cual. Pero en Colombia la leyenda del monje sin cabeza se ha transmitido de generación en generación en generación y se ha adaptado y modificado a lo largo del tiempo. Existen varios presuntos avistamientos del monje sin cabeza en diferentes lugares de Colombia. Vuelvo a recalcar. Uno de los lugares donde se ha reportado la presencia del monje sin cabeza son en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Se dice que el monje sin cabeza aparece en las profundidades de la mina de sal que alberga la catedral. En la laguna de Guatavita, se dice que el monje sin cabeza ronda por los alrededores de la laguna donde se encuentra la famosa leyenda del Dorado. El monasterio de la Candelaria en Popayán. Según algunos relatos, el monje sin cabeza aparece en las noches oscuras en los alrededores del monasterio. El municipio de Guaduas. Se dice que el monje sin cabeza aparece en las calles del pueblo, asustando a los residentes y visitantes. En Villa de Leyva hay varios relatos sobre la presencia del monje sin cabeza en las cercanías de esta localidad, e incluso en la Candelaria, en el centro de Bogotá, donde se dice que se aparecía un monje sin cabeza o un cura. Es importante señalar que no hay evidencia concreta de que estos avistamientos sean reales. Por mi parte, la leyenda del monje sin cabeza se basa principalmente en la tradición oral, la creencia popular, y no es más que eso. El tal monje sin cabeza no existe.
pero depende de a quién le preguntes. Por lo pronto seguiremos en busca de más leyendas, de más historias y más acontecimientos fuera de lo normal. Chao pues, parceros.